Queridos hermanos y hermanas, llegamos a la gran solemnidad de Pentecostés, el momento en que el Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles reunidos con María en el cenáculo, del cual viene después la expansión de toda la Iglesia por el mundo entero. En la Santa Misa de este domingo se nos relata el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, donde se cuenta pormenorizadamente cómo ocurrió aquel acontecimiento ya prometido por Jesús. Y vino el Espíritu Santo y se posó sobre cada uno de ellos, los llenó de su fuerza y empezaron a hablar en lenguas. Y después de oír ese estruendo, muchos se juntaron, partos, medos, elamitas, los habitantes del Ponto, de la Capadocia, judíos, prosélitos, griegos, y tantos que había en Jerusalén para escuchar la palabra de Dios de parte de los apóstoles, llenos de la fuerza del Espíritu Santo, y se convirtieron muchos miles. Empieza la Iglesia su caminar, y hoy día sigue caminando. En medio de las vicisitudes del mundo, como vivieron nuestros hermanos de los primeros tiempos, también nosotros seguimos caminando pese a las dificultades. Y en el Santo Evangelio de la Misa se nos relata unas pequeñas trozos de San Juan con las palabras que Jesús les dijo sobre este momento y sobre la acción del Espíritu Santo. Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero no podéis sobrellevarlas ahora. Cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia toda la verdad, pues no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por esto dije que recibe de lo mío y lo anunciará. Y al inicio del Evangelio se nos dice de nuevo, cuando venga el Espíritu del Paráclito, el Espíritu Santo, que yo enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de ti. También de mí, también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Queridos hermanos, celebramos hoy esta gran solemnidad en la vida de la Iglesia. Y quizás es bueno que reflexionemos un momento. No se trata solo de recordar un acontecimiento histórico ocurrido en el inicio de la vida apostólica de la Iglesia. Se trata de descubrir que cuando el Señor se va, nos deja al gran santificador, nos deja a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que como acabamos de escuchar, nos explicará todas las cosas, nos recordará todo lo que el Señor nos enseñó y nos descubrirá muchas más verdades también, como dice Jesús mismo. Pero queridos hermanos, no es un hecho puntual que ocurrió. La acción del Espíritu Santo se extiende también hoy día sobre todo el mundo y sobre cada uno de nosotros. Sobre los partos, medos y elamitas, sobre los habitantes del Ponto y de la Capadocia, todos nosotros estamos movidos por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso para cada uno de nosotros? Significa que la acción de Dios en nosotros exige o pide nuestra disposición. Y quería detenerme aquí. El Espíritu Santo actúa, pero hay que dejarlo actuar en la vida personal de cada uno. Hay que dejarse mover por Él. Hay que dejarse insinuar. Hay que dejarse tratar. Y hay que tratarlo. Muchos padres de la Iglesia, como sabemos nosotros, y muchos escritores le llaman el gran desconocido, porque si nosotros tuviéramos que hablar del Espíritu Santo, quizás tendríamos bastantes dificultades. Si tuviéramos que hablar del Señor Jesús, quizás no tantas. Pero el que obra en nosotros, el que nos mueve, el que insinúa, es la tercera persona de la Trinidad, que está en el mundo, que vive con nosotros y que vive en nuestra alma en gracia. Me pregunto a mí y te pregunto a ti, ¿verdaderamente dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestro mundo y en nuestra vida?
o algunas veces por la manera de ser que tenemos, por nuestra vida contraria a los mandamientos, por algunas veces vivir cara a lo mundano, a esa mundanidad espiritual a la cual el Papa Francisco con tanta fuerza nos interpela de no dejarnos llevar por ella. Nosotros mismos amarramos de alguna manera misteriosa las manos al Espíritu Santo y Él no puede actuar. Él no puede recordarnos lo que el Señor nos enseñó. El Espíritu Santo está infuso en nuestra alma por la gracia, pero algunas veces está preso y no dejamos que se expansione en nuestra vida de relación con los demás, en nuestra vida de relación con Dios, en nuestra vida de relación con la sociedad, con el mundo, con la naturaleza que nos rodea. Es misteriosa la acción del Espíritu Santo, pero es verdadera. Y en un mundo tan racionalista como el nuestro, donde parece que solamente son verdaderas las cosas que se tocan, las cosas que se ven, las cosas que se oyen, esta acción infusa y espiritual nos parece que no va de acorde a nuestra naturaleza. Pero hay una parte de nuestra naturaleza que es precisamente espiritual, que se mueve por insinuaciones y fuerzas espirituales. Y esas fuerzas que tenemos para hacer las cosas de Dios, para servir a los hombres, para trabajar por los demás, para evitar el pecado, para vivir en su gracia, es acción de Dios en nosotros, es acción del Espíritu Santo en nosotros. En este día podemos pensar un momento, ¿cómo hacer para que el Espíritu Santo esté más presente en mi vida? Primero, invocándolo. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles. Luego, conociendo un poco más quién es Él. ¿Quién es este gran desconocido que la fe de la Iglesia me dice que hace todo en mí y que yo me muevo por Él y Él me mueve y al ser movido me insinúa y las cosas entonces en mi vida van adelante? Tercero, orar. Si queremos que el Espíritu Santo actúe en nuestra alma, hay que guardar ese silencio interior que tan falto está en nuestro mundo. Nos movemos por una cosa, por otra, por cosas pequeñas, cosas buenas muchas veces, pero no dejamos tiempo para que Él nos hable. Y cualquiera de nosotros puede recogerse en su habitación, en una iglesia, en una pequeña capilla, en el autobús, en un momento de ir manejando, cuando sea, para dejar hablar al Espíritu Santo. Y Él nos enseñará todo. Y te descubrirá y nos descubrirá mundos que ni siquiera nos imaginamos. Quizá el Espíritu Santo está diciendo hoy al mundo algo muy concreto. Déjenme hablar, déjenme actuar. Y yo les explicaré por qué estamos en un momento tan difícil en el mundo como la pandemia. ¿Por qué pasa eso en tu familia? ¿Por qué hay esta dificultad en el país? ¿Por qué hay estas guerras en el mundo? Queridos hermanos y hermanas, no le amarremos las manos al Espíritu Santo que quiere venir a nosotros y nos quiere servir en esta tierra ya esa comunión con Dios, propia de los hijos que están en comunión con su Padre y viven con su Padre. ¿Cuántos hermanos nuestros viven ausentes de Dios? ¿Cuánta gente llena su mente, su cabeza y su pensamiento de cosas que son tan lejanas a los pensamientos de Dios y a la acción de Dios entre nosotros? En este día digamos con humildad, todos juntos: ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. ¿Quién presidía aquel colegio apostólico, como nos cuenta el relato de la Escritura? María, la Madre de Dios. Ella sabía que su Hijo al irse no nos dejó solos. El mismo Señor lo había dicho, pero ella lo sabía. Y por eso los apóstoles permanecieron reunidos hasta que llegó este momento y empezó la expansión de la Iglesia por todo el mundo. No nos asustemos, hermanos, cuando vemos situaciones que algunas veces nos dan temor, sino que confiemos en la acción de Dios. Miremos hacia arriba y digámosle con corazón humilde que nos llene con sus dones, que nos llene con sus frutos. Que el Señor
bendiga a toda tu familia, que el Espíritu Santo pueda entrar en tu casa hoy día y hacer las maravillas que se vieron en Pentecostés. Con mi afectuosa bendición.